Vamos con nuestro segundo botón, que ahora sí, una vez que ya realizamos lo que es los respaldos, ahora sí podemos verificar las formas en que podemos recuperar ese respaldo. Les damos en el botón que dice recuperación de respaldos y nos abre la ventana con ese mismo nombre, y tenemos nuestra primera anotación que nos indica: seleccione la ubicación y el respaldo que desea recuperar. Posteriormente seleccione la opción de recuperación. Tenemos este primer campo que nos indica que es la ubicación del respaldo, en la cual tenemos dos opciones: ya sea que recuperemos el respaldo a través del respaldo que se generó en el servidor de base de datos, o bien otra, que en este caso nos indica que son los respaldos que nosotros hayamos generado en otra ruta. Entonces vamos a seleccionar la opción que dice servidor base de datos y nos habilita este segundo campo que nos indica respaldo del sistema. Lo desglosamos y nos manda nuevamente el sistema de administrador, de cuenta fiscal y de documentos digitales. Como podemos ver, al seleccionar documentos digitales, aquí me va a mandar el listado de los respaldos que yo haya hecho. En este caso yo tengo que generé 3 respaldos, todos del sistema de documentos digitales, el nombre de mi empresa y la fecha del respaldo. En este caso elegiríamos el que es más reciente, que es el primero. Una vez que ya elegimos el respaldo, tenemos las opciones de recuperación de los sistemas, y aquí tenemos otra parte que es para otra opción de recuperación. Voy a minimizar lo que es este panel, ya que no me permite ver la pantalla completa de la aplicación de respaldos. Ya vemos la parte completa, y ahora sí, una vez que ya seleccionamos de nuestro servidor de base de datos el respaldo que deseamos recuperar, ahora sí, abajo vienen las opciones. La primera opción dice reemplazar una base de datos existente, y nos hace la anotación que para A2 pues seleccionamos el grupo correspondiente. Ese no nos interesa, el que nos interesa es el que dice para DD. Y ahí nos indica que seleccionemos el grupo y la empresa correspondientes, por lo que vamos a dar esta opción, reemplazar base de datos. Esta opción que dice BD, catálogo, empresas y datos comunes, la que trae por default que dice aplicaciones-1 administrador de documentos digitales web, esa no la vamos a cambiar, esa se deja así por default. Y como nos indicaba el mensaje acá, necesitamos seleccionar el grupo de donde se va a recuperar este respaldo. Solo tenemos creados dos grupos. Le vamos a dar curso CF 4.9 y nuestra empresa, que en este caso es la única empresa que tenemos. Si tuviéramos más, pues lo seleccionamos de todo ese grupo de empresas que nos sale. Ejercicio pues está deshabilitado porque ese solo aplica para el sistema de cuenta fiscal. Una vez que ya llenamos estos datos, pues se procede a recuperar base de datos. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema con esta opción de reemplazar una base de datos existente? Nosotros ya tenemos creada una base de datos. Supongamos que esa base de datos por algún motivo se llegó a dañar y ya no nos permite abrir ni ver nuestra información de nuestros XML. Entonces lo que va a hacer esta opción es esa base de datos la va a eliminar y la va a reemplazar y va a sustituirla por la base de datos que se generó en este respaldo. Vamos a darle la opción que dice recuperar base de datos y ahí va a empezar a hacer el proceso. Aquí no nos manda como tal una ventana del proceso, solamente nos va a mandar el mensaje final y nos indica se ha restaurado la base de datos. Esa es la primera opción de reemplazar una base de datos existente.
Nuestra segunda opción es crear una nueva base de datos y registrarla en un grupo en el que la empresa no está registrada. Supongamos que a lo mejor esa empresa la dimos de alta en un grupo que no era el correcto y pues empezamos a descargar XML. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero generar un respaldo de esa empresa. Y ahora sí, la eliminamos de ese grupo y como nos indica este mensaje, creamos una nueva base de datos y la registramos en un grupo diferente. Y como aquí nos indica, para DDICF2 selecciona el grupo correspondiente. Vamos a seleccionar el grupo y lo vamos a poner en el grupo de contabilidad electrónica. Ahí no está en lo que es dado de alta. Una vez que ya se eligió el grupo, vamos a darle en la opción recuperar base de datos y empieza a hacer el proceso. Y aquí nos indica recuperación exitosa, la base de datos de documentos digitales quedó registrada en el nuevo grupo. Vamos a darle OK. ¿Cómo sabemos que ya quedó registrada en el nuevo grupo? Aquí como tal no es necesario abrir documentos digitales, ya que si nosotros nos vamos a respaldar BD, documentos digitales, podemos ver todos los movimientos o todas las empresas que se han ido registrando. Yo utilicé la segunda opción, que era que va a crear una nueva base de datos en un grupo nuevo, y es esta. Mi grupo era curso contabilidad electrónica y yo la recuperé, que era esta mi empresa SADCB. Sin necesidad de abrir documentos digitales, yo puedo verificar que ese respaldo se haya recuperado de manera correcta. La tercera opción nos indica crear una nueva base de datos y registrarla en un grupo en el que ya existe la empresa, pero no tiene base de datos registrada para esa empresa. En este caso tenemos que seleccionar el grupo y la empresa correspondiente. Entonces ya tengo mi respaldo seleccionado, mi opción seleccionada, mi opción de recuperación de respaldo, y me indica que es necesario seleccionar el grupo. Mi grupo es el de prueba y mi empresa es SER. Y le damos en recuperar base de datos y empieza a hacer este proceso. Y nos manda un mensaje: recuperación exitosa, la base de datos de documentos digitales quedó registrada en el nuevo grupo. Le damos en OK. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a respaldar BD. Seleccionamos el sistema de documentos digitales y aquí lo tenemos. Aquí ya tenemos ese respaldo recuperado en un nuevo grupo en el que ya estaba dado de alta. Sin embargo, no tenía una base de datos como tal de manera física, y con esta opción de recuperación de respaldo pudimos asignarla ya a este registro que teníamos dado de alta pues anteriormente. La cuarta opción nos indica crear una nueva base de datos y registrarla en un grupo nuevo. Como vemos acá en la parte de la base de datos destino, todo está deshabilitando el grupo y la empresa. Y aquí tenemos habilitado lo que es un campo. En este campo vamos a escribir el nombre del nuevo grupo. Le voy a poner que mi grupo se va a llamar empresa de recuperación. Ya seleccioné mi respaldo, ya le seleccioné la opción empresa de recuperación, que es el nombre de mi grupo. Aquí, como les comento, no se cambia esto, y le damos en lo que es recuperar base de datos y va a empezar a hacer el proceso. Y nos manda: recuperación exitosa, la base de datos de documentos digitales quedó registrada en el nuevo grupo empresa de recuperación. Le vamos a dar en el botón de OK y vamos a verificar acá en respaldar base de datos que nos haya creado lo que es este nuevo grupo. Vamos a cerrarlo y vamos a refrescar lo que son los datos. Damos documentos digitales
Y como vemos, nos generó el nuevo grupo que se llama empresa de recuperación, y aquí está mi empresa es SADCB, mi RFC, y es correcto. Esa es la cuarta opción. En lo que es en la parte de abajo tenemos una opción que está deshabilitada y dice crear una nueva base de datos y asignarla a un grupo que no tiene base de datos. Esta opción solamente es para el sistema de administrador, por lo tanto por eso no está activo. Esto es cuando nosotros estamos tratando de recuperar un respaldo cuando la ubicación es el servidor de base de datos. Ahora vamos a cambiarle aquí y vamos a poner que la ubicación del respaldo es otra. Vemos que se deshabilita la opción de respaldo del sistema y en la parte, en este cuadro, ya no nos va a aparecer nada. Le damos en donde nos indica otra ubicación y nos va a pedir que indiquemos en dónde se encuentra nuestro respaldo. Lo vamos a buscar en nuestro escritorio y nos vamos a ir a respaldos y respaldos de mi empresa. Voy a seleccionar esta y solamente me va a pedir el .zip. Y aquí está la ruta en donde se encuentra mi respaldo. Buscar el nombre, pues esto no lo activamos, y son las mismas opciones de recuperación. Aquí nos indica reemplazar una base de datos existente. En este caso, yo a la empresa que seleccioné o el respaldo que seleccioné, yo no lo tengo dado de alta en lo que es mi sistema de documentos digitales. Por lo tanto, si yo le doy en reemplazar una base de datos existente, ¿qué es lo que el sistema me va a hacer? Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo estoy seleccionando, como les comento, un respaldo de una empresa que yo no tengo dada de alta en documentos. Si yo elijo la opción que dice reemplazar una base de datos existente, el sistema va a hacer el reemplazo de esta empresa por la que yo le estoy indicando que va a reemplazar. Entonces aquí sí es importante verificar que si vamos a utilizar la opción de reemplazar una base de datos existente, corresponda a la misma empresa. Entonces, si yo hago este proceso, me va a reemplazar por mi empresa del respaldo que yo estoy recuperando, y la otra que tengo pues ya no va a existir. Y aquí nuevamente vemos la opción que dice crear una nueva base de datos y registrarla en el grupo en el que la empresa no está registrada. Entonces yo voy a seleccionar esta opción, crear una nueva base de datos y registrarla en un grupo en el que la empresa no está registrada, y voy a seleccionar el grupo correspondiente como ahí nos indica. Aquí vamos a seleccionar la 1, vamos a volver a seleccionar aquí. No solamente voy a seleccionar el grupo, quiero que esté dentro de mi grupo que se llama contabilidad electrónica. Y eso es todo, vamos a darle en recuperar base de datos y van a empezar a hacer el proceso. Aquí puede tardar dependiendo de la información del respaldo. Si tenemos una gran cantidad de XML, como está creando la carpeta de repositorio en lo que es nuestra carpeta de C2K-CS, por eso se está tardando en hacer este proceso. Vamos a esperar a que termine. Y nos manda el mensaje: recuperación exitosa, la base de datos de documentos digitales quedó registrada en el nuevo grupo. Vamos a darle en OK, vámonos otra vez a verificar que justamente lo haya creado. Seleccionamos el sistema de documentos digitales y aquí está. Le indiqué que mi respaldo me lo pusiera o lo recuperara en mi grupo que se llama curso contabilidad electrónica, y esta es mi empresa.
La reconozco por el RFC. Entonces hizo el proceso de manera correcta. La opción que dice crear una nueva base de datos y registrarla en un grupo en el que ya existe la empresa pero no tiene base de datos, pues no la puedo utilizar para mi respaldo porque no la tengo registrada en ningún otro grupo. Y también la opción crear una nueva base de datos y registrarla en un grupo nuevo. Podemos hacer lo que es la misma opción. Vamos a volver a elegir la ruta. Voy a volver a elegir esa misma empresa. Le voy a dar esta opción. Bueno, aquí le selecciono esta. Aquí es importante que siempre tenga seleccionada la base de datos principal, que es Sedusca-aplicaciones 1, administrador de documentos digitales web, porque si no la tiene, no va a poder hacer la recuperación del respaldo. Entonces ahora sí, le voy a poner el nombre de mi grupo, que es Empresas M, y nada más le voy a dar en recuperar base de datos. Va ahí a empezar a hacer el proceso. Vamos a esperar a que nos mande el mensaje de que ya finalizó el proceso. Es importante mencionarles que si el sistema se queda pensando cómo está la ruedita, está haciendo o está descomprimiendo el respaldo, por lo que tenemos que esperar a que respaldos o a que la aplicación nos mande siempre el mensaje de que ya finalizó, porque si nosotros hacemos o interrumpimos el proceso, no se va a recuperar de manera correcta nuestra empresa. Entonces vamos a esperar a que nos mande aquí el mensaje. Y aquí ya nos mandó el mensaje: recuperación exitosa, la base de datos de documentos digitales quedó registrada en el nuevo grupo Empresas M. Le voy a dar en OK, me voy a dar aquí en respaldar base de datos. Lo que hice hace rato fue darle otra vez en respaldar verde, pero vamos a darle en el botón que dice refrescar. Y aquí ya me creó mi nuevo grupo, que es Empresas M, y me está recuperando mi empresa, que se llama Curso de Contabilidad Electrónica. Entonces esa es la opción, que son las mismas cuando recuperamos, ya sea desde el servidor de base de datos, que sería nuestro servidor donde se están guardando los respaldos, o bien cuando nosotros le damos que en ubicación elijamos otra, que son los zip que nosotros generamos de manera adicional en otra ruta o en otra terminal. Y también dentro de la recuperación de respaldos tenemos opciones de recuperación de catálogo de empresas y tablas comunes. Nosotros anteriormente generamos un respaldo, y cuando generamos el respaldo hicimos una de la base de datos aplicación, que es la de C2K-aplicaciones-1. Esta como tal contiene los catálogos de empresas que se hayan dado de alta en esa base y las tablas comunes haciendo referencia para lo que es el sistema de conta fiscal, y las tablas comunes traen lo que son las tablas fiscales, los INPC, la moneda extranjera, los tipos de activo fijo, las claves de IVA, y para lo que son las personas físicas, las tablas de ISR. Entonces las tablas comunes nada más las utiliza el sistema de conta fiscal. Y como tal, aquí tenemos dos opciones de recuperación. Estas opciones, ¿para qué se pueden utilizar? Si nosotros hacemos un cambio de equipo servidor, hablando de un sistema en red, podemos hacer la recuperación justamente de esta base de datos principal, que es la de C2K-aplicaciones-1. Y lo que es esa base de datos la podemos recuperar de dos formas. Ya estamos en nuestro nuevo equipo, en el que es el servidor, en el que ahora va a ser el servidor. Previamente tuvimos que haber hecho los respaldos en el equipo servidor anterior, tanto de la base de datos como de todas nuestras empresas, hablando de ya sea cuenta fiscal, documentos digitales, el sistema de administrador. Esta opción o esta pequeña parte es para que nosotros podamos recuperar esa base de datos de aplicaciones
1. Y tenemos dos opciones. La primera nos indica recuperar el catálogo de empresas y tablas comunes creando una nueva base de datos aplicación. Estas dos opciones sí es importante que las analicen justamente para ver cuáles las consecuencias que puede traer. Esta primera opción lo que nos va a hacer es que va a crear una nueva base de datos aplicación. Supongamos en el equipo servidor vamos a restaurar la información de documentos digitales, pero cuando yo abro documentos digitales, al momento de abrirlo, el sistema me genera una base de datos que se llama sedusca-aplicaciones-1. Si yo hago primero ese proceso en documentos digitales y el sistema me abre y no veo registradas mis empresas, ahí ya me creó una C2K-aplicaciones-1. Y si nosotros nos vamos a esta opción que dice recuperar el catálogo de empresas y tablas comunes creando una nueva base de datos aplicación, me va a generar una nueva base de datos, siendo que yo ya tengo una en documentos digitales, que es la principal que yo creé al momento de abrir el sistema. Entonces, esta opción me va a recuperar una nueva C2K aplicaciones-2, que es la que yo estoy recuperando del respaldo. Voy a tener C2K-aplicaciones-1 porque es la que yo creé al momento de abrir documentos digitales, y cuando yo estoy recuperando esa base de datos, pues esta opción me va a generar una C2K aplicaciones-2, que eso está incorrecto, porque el sistema solamente va a leer la de C2K-aplicaciones-1. Entonces, esta opción la podemos usar en qué caso. Regresando a que estamos cambiando del equipo servidor, nosotros lo que podemos hacer es no abrir el sistema de documentos digitales, sino ya lo terminamos de instalar. Y ahora sí, yo ya empiezo a recuperar la información, tanto mi base de datos principal como mis empresas, y utilizo esta primera opción. Porque ¿qué es lo que me va a hacer? Como yo no he abierto el sistema de documentos digitales, pues no ha creado ninguna C2K aplicaciones-1. Entonces, cuando yo utilice esta opción, el sistema del respaldo que yo voy a recuperar me va a crear una C2K-aplicaciones-1, que esa es la intención, que yo no tenga que abrir el sistema de documentos digitales, sino que yo recupere esa base de datos pues que yo ya venía manejando en el equipo anterior. Entonces, como tal, aquí vamos a hacer esa recuperación de esa base de datos. Entonces, esta opción justamente es para eso, para que si yo estoy recuperando mi información del equipo anterior, me cree la C2K aplicaciones-1 sin necesidad de yo abrir el sistema y que el sistema me cree esa base de datos. Y tenemos la segunda opción que nos indica recuperar el catálogo de empresas y tablas comunes reemplazando la seleccionada en el campo correspondiente. ¿Esta qué es lo que va a hacer? Si yo ya tengo una C2K aplicaciones 1, esta opción me la va a recuperar por el respaldo por el respaldo de la empresa. La segunda opción nos indica recuperar el catálogo de empresas y tablas comunes reemplazando la seleccionada en el campo correspondiente. Aquí como tal, si yo ya tengo una C2K-aplicaciones 1 que a lo mejor ya venía trabajando en este equipo, esta opción lo que va a hacer es reemplazar esa misma C2K-aplicaciones 1. Entonces, esta opción también es importante que la consideren cuando vayan a hacer algún proceso, porque si ustedes venían manejando una totalmente diferente y hacen el reemplazo mediante esta opción, pues me va a recuperar toda la información que yo traigo de ese respaldo que yo estoy recuperando. Entonces, como tal, sí es importante que verifiquen cuál es la opción
que ustedes van a utilizar para hacer una recuperación. Como tal, si ustedes van a hacer uso de estas opciones de recuperación del catálogo de empresas y tablas comunes, sería importante que antes de que hagan algún proceso leyeran nuestras guías de ayuda o bien nos regalaran una llamada al área de soporte, ya sea para el sistema de documentos digitales, de cuenta fiscal o del sistema de administrador, ya sea cual sea el caso de las C2K aplicaciones que van a recuperar. Entonces vamos a hacer un ejemplo, porque el sistema nos manda mensajes justamente para ver que el proceso que estamos haciendo lo estemos haciendo de manera correcta. Y aquí yo tengo un respaldo, mi respaldo es del servidor anterior y justamente es la de C2K aplicaciones 1. Yo me la traje de un servidor anterior y la quiero recuperar en esta. Si yo le pongo en esta opción, dice recuperar el catálogo de empresas creando una nueva base de datos aplicación, y aquí en la parte de abajo puedo poner una referencia de cómo se va a llamar esa nueva base de datos. Supongamos que es base de datos servidor anterior. Y le voy a dar en recuperar base de datos. Y nos va a mandar un mensaje que es importante que lo leamos y nos indica: se creará una nueva base de datos con el catálogo de empresas y tablas comunes que contiene este respaldo. Posteriormente, el usuario deberá recuperar el respaldo de cada grupo de empresas, esto para el sistema de administrador, empresa ejercicio para el sistema de cuenta fiscal y o empresas también para documentos digitales, teniendo seleccionada esta nueva base de datos con el catálogo de empresas recuperado. Nos indica que si deseamos continuar con el proceso de recuperación, yo le voy a indicar que no, porque en mi caso yo ya tengo una C2K aplicaciones-1 y no quiero que me genere otra. Vamos a ver ahora en esta segunda opción qué mensaje es el que nos manda. Ya tenemos la ubicación de lo que es el respaldo de mi base de datos y nos indica, ya seleccionamos esta opción, le damos en recuperar base, nos manda un mensaje: no ha seleccionado base de datos aplicación destino. Como esta opción es para reemplazar una base de datos o una C2K aplicaciones que ya existe, aquí ya la tenemos que seleccionar. Aquí le estamos indicando que esta C2K-aplicaciones 1 es la que va a reemplazar por la que traemos en el respaldo. Le vamos a dar nuevamente en recuperar base y nos manda estos mensajes de alerta que es importante leerlos, y nos indica: ha seleccionado la opción de reemplazar el catálogo de empresas y tablas comunes actual, C2K aplicaciones 1 administrador de documentos web, por el catálogo existente en la base de datos del respaldo. Si las empresas a las que accede en este momento a través de las aplicaciones no corresponden o no están registradas de la misma manera en el catálogo de empresas, que es nuestra base de datos aplicación, y que está contenido en nuestro respaldo, podría tener problemas para volver a entrar a ellas. Y aquí nos hace mención que esta opción de recuperación solo se recomienda en los casos en los que se haya dañado la base de datos principal, que es la que contiene nuestro catálogo de empresas y tablas comunes. Aquí nos indica que si deseamos continuar con el proceso de recuperación, yo le voy a indicar que sí, para que veamos el proceso que estamos haciendo o cuál es la consecuencia que nos va a traer si le indicamos que sí. Entonces ahí el sistema va a empezar a hacer el proceso de la recuperación. Como vemos en la parte de arriba nos indica que no responde. Entonces está haciendo el proceso a pesar de que nos indica que se quedó trabado el sistema. Vamos a esperar a que nos mande también un mensaje de que ya finalizó, y nos manda este mensaje: se ha restaurado el catálogo de empresas y tablas comunes reemplazando la base de datos aplicación C2K-aplicaciones 1.
Ok. Yo reemplacé mis C2K aplicaciones. Esto quiere decir que yo ya no voy a ver las mismas empresas. Como nos damos cuenta, nos vamos otra vez a respaldar base de datos. Le voy a dar en refrescar. Y como ven, me cambió absolutamente todo lo que yo tenía en mi C2K aplicaciones 1. Como vemos aquí ya me hizo el reemplazo de todas las empresas que yo traía en ese respaldo, que era la base de datos C2K y aplicaciones 1 que yo traía de otro equipo. Entonces es importante que verifiquen esta cuestión cuando vayan a hacer una recuperación de la base de datos principal.